días, hermanos, hermanas, bienvenidos de nuevo a Delta, la voz hispana de la masonería. Hoy hemos cambiado nuestra cortinilla habitual para dedicar un homenaje a Michel Blavet, músico masón, nacido en 1700, muerto en 1768, que pasó a la historia básicamente como flautista, como virtuoso de la flauta, pero que ha dejado varias obras consagradas a la música ritual masónica, incluidas esta Marcha de la Gran Logia, con la que hoy, a modo de homenaje, hemos decidido empezar el nuevo programa de Delta. Hoy acogemos como previsto a Iván Herrera Michel. Iván Herrera Michel tiene un currículo masónico impresionante. Es amén de pasado gran maestro de la Gran Logia del Norte de Colombia y actual miembro activo del Supremo Consejo del grado 33 para Colombia también. Desde este mismo año vicepresidente de CLIPSAS hasta el año 2010. Es también presidente fundador de la Liga Universal de Francmasones, concretamente del Grupo Nacional Colombiano. Es miembro honorario de varias logias, grandes logias y supremos consejos del rito escocés. Es director fundador de la revista Plancha Masónica de la Gran Logia del Norte de Colombia y miembro del comité de redacción de la revista El Misionero. Amén de todas estas actividades, Iván Herrera Michel aún encuentra tiempo para escribir y contribuir de esa manera a la difusión de los ideales masónicos. Y en este ámbito es sobre todo autor de dos libros. Uno en coautoría con Javier Otaola, a su vez expresidente de CLIPSAS y también pasado gran maestro de la Gran Logia Simbólica Española, llamado Una mirada a la masonería actual, y de un libro que ha dado mucho que hablar últimamente entre los internautas masones, y es su historia de la masonería, que puso a disposición de todos los internautas masones bajo forma de una edición virtual. Iván Herrera Michel, buenas tardes, bienvenido a Delta, muchas gracias por colaborar con nosotros, y si le parece vamos a empezar por hablar de su historia de la masonería. Su libro sobre la historia de la masonería ha circulado mucho, sobre todo entre masones, y quería recalcarle lo que muchos le han agradecido, y es esa auténtica voluntad didáctica, puesto que ha puesto gratuitamente a disposición de todos los internautas la edición virtual de su libro. Yo no sé si quisiera usted, para el beneficio más que nada del público profano en la materia, destacar algún aspecto concreto de ese libro para aquellos que no lo hayan leído y quizá les dé ganas de leerlo. Básicamente se trata de una conversación que yo inicié hacia las personas que no han tenido la oportunidad de estar en la masonería, de conocerlo. No es algo propagandístico, por lo menos esa no fue mi intención. Es algo didáctico, dice usted, como podría estar colgado, claro que tiene mucho esto en Wikipedia. Está dirigido esta conversación al profesional de 25, 30, 35 años que ve Discovery, que ve History Channel, que lee libros serios, que necesita además una versión diferente de un nicho social especulativo que ha acompañado a Occidente, sobre todo en los últimos 3 siglos, que está ahí, y que el Código Da Vinci no es su intérprete más fiel, y que merece en un lenguaje sensato comenzar a hablar. Yo he tenido la oportunidad de escuchar algunos comentarios de lo que llamamos profano, y con todo respeto, porque el término tiene una connotación hostil en los ambientes no masónicos, de tal manera que también, si usted se da cuenta, yo no utilizo la palabra en las 200 hojas del libro, porque me parece que debemos hablar el mismo lenguaje, y que a pesar de cada término tiene su contenido, su extensión, sus alcances. En unos ambientes determinados no podemos extrapolarlos y esperar que el otro ambiente lo tome de igual manera que nosotros decimos. Ha habido siempre un cortocircuito entre la masonería y la sociedad, que hay que comenzar a solucionar por la vía de la semántica, y comenzar a solucionar por el...
Absolutamente. Usted menciona el hecho de haberse querido dirigir a un público de 30 a 35 años que ve Discovery. ¿Es esa la preocupación o debería ser la preocupación de la masonería actual, la de atraer sangre nueva, la de apelar a las nuevas generaciones? No sé, o sea, yo también, perdón, creo mucha distancia acerca de las definiciones comunes de juventud y vejez. Estamos de Sí, acuerdo. conozco, Lo cual no quita que... le voy a decir, el masón más joven que hay en Colombia tiene 87 años y conozco uno de 24 años que tiene, sí, tiene unas ideas diferentes, que uno se da cuenta de que está muy lejos, digamos, de la gran propuesta de la masonería, que es el fortalecimiento del individuo, ¿verdad? Frente a los poderes del Estado, poderes de religión o los poderes combinados, en fin. Está Entonces, claro, está claro. Lo cual no quita que una preocupación de la masonería anglosajona actualmente es precisamente, entre otros muchos problemas que tiene actualmente, es la altísima media de edad de la membresía, ¿no? Con lo cual en sí mismo no es un problema, pero sí refleja quizá el hecho de que encuentra la masonería más dificultades para conectar con las generaciones, las nuevas generaciones que con las anteriores. La masonería, sobre todo anglosajona, sí, en general, pero en especial el estilo anglosajón, tiene el problema de que está naufragando junto con los valores fuertes de la etapa de la humanidad que se llama posmodernidad. Entonces yo en algunas ocasiones me he referido de que en un mundo posmoderno, pues de alguna forma, dentro de una selección social natural, haciendo un darwinismo social con mucho respeto, con mucha ponderación, tenemos que, o sea, solamente sobrevivirán quienes actúen en consonancia con eso. La masonería, el aporte impresionante que hizo a Occidente, sobre todo, y bueno, y al Nuevo Mundo con sus independencias y todas estas cosas, y pues bajo la influencia de Occidente, lo hizo como hija legítima, natural del siglo XVIII, y ahí estamos. Pero la masonería anglosajona y sus exclusiones van exactamente lo contrario, con el discurso inclusorio y los grandes revisiones de los sí. En Madrid acaba de pasar una cuestión que vemos en la prensa con mucha preocupación. Hay un joven muerto alrededor del tema inclusorio exclusorio, sí, en una estación de metro. De eso estamos hablando, más o menos, y la masonería está situada exactamente en los mismos márgenes de discusión de este tipo de temas tan cotidianos. En el libro aborda usted muy ampliamente no solo lo que la historia de la masonería operativa, sino lo que usted llama la protohistoria masónica. Y bueno, y una lectura interesante es la del eslabón de Como, naturalmente. Pero yo lo que le quería preguntarle es, en ese momento en que se empiezan a introducir constructores laicos en el oficio, allá donde pues hasta entonces lo llevaban sobre todo monjes benedictinos, particularmente en la época, pues de algún modo se está dando ya ese fenómeno que se reproduce más adelante en los siglos XVII y XVIII de los masones aceptados, ¿no? En este caso son los laicos los que entran a un oficio que hasta entonces era religioso. ¿Usted cree que los principios que entonces son los de la masonería los aportan esos laicos o son los principios religiosos los que subyacen? Occidente ha sido religioso. Nosotros hace 1000 años éramos monjes, los masones, indiscutiblemente. Sí hubo un aporte, el enriquecimiento, el gótico, en fin, los cistercienses, sí hubo un aporte en términos de desarrollo de la ciencia, pero es que el conocimiento en Occidente, desde la Edad Media, estuvo en los monjes, en la etapa de las universidades, que comienza con la de París, con la de Bolonia, es un poco, al principio, un poco paralelo, pero siempre bajo la influencia
religiosa. Indiscutiblemente ellos, viéndolo así, ellos, el gran aporte fue, se atrevieron a proponer nuevas cosas. Y yo me imagino cuando estaba cuando el primer monje diseñó en un papel una catedral gótica, y todos los que estaban al lado, todas las personas a quienes se la presentó, la imagen de catedral, de iglesia que tenían, eran los muros gruesos del románico, era el nivel de luz que tenía el románico. Entonces tuvo que ser toda una gran cuestionamiento hacia adelante, un paso hacia adelante. En ese momento lo hizo en la arquitectura, pero toda la ciencia se fue a la arquitectura, porque toda la ciencia de Occidente estaba en manos de la religiosa y tenía unos vasos comunicantes impresionantes. El siglo XVII en Inglaterra, con el desarrollo del método experimental, el siglo XVIII, sobre todo en Francia, con esa cosa tan extraordinaria que uno resume diciendo la Revolución Francesa, el aporte fue, ya se salió, fue de quiebre, nos salimos del mundo mágico religioso y hay un mundo que entraba en el que situaba al hombre la responsabilidad del mundo. Entonces el hombre se hizo cargo del mundo, lo cargó, nos volvimos el Atlas, pero un Atlas no por castigo. Sí, siga. Bueno, un Atlas no por castigo que nos pusieron el mundo encima, sino que tomamos una decisión importantísima, extraordinaria. Miramos el mundo y nos los echamos nosotros encima y decimos, de ahora en adelante esto es nuestro y vamos a conocerlo, y nos tienen la luna, nos tienen todas estas cosas. La masonería especulativa, la masonería que viene construyendo, evoluciona de manera natural, un paso natural, no fue al azar. Es que la masonería formaba parte de la evolución de Occidente, que terminó en la era moderna y que terminó en algunos nichos especulativos, discutidores, ya en lo político, en lo religioso, en lo filosófico, como la masonería. La masonería nace ahí, es lo más natural del mundo, en mi modesto concepto. Bueno, yo comparto esa opinión de que esa masonería ilustrada, que nace con la masonería especulativa moderna, no deja de ser una evolución natural de la otra. La labor constructiva es la misma, los objetivos son otros, en concordancia con la evolución de la sociedad, ¿no? Y participando activamente, ahí así en la evolución de la sociedad. Pero el hecho es que para una parte de la masonería sí que el proyecto andersoniano no deja de ser una ruptura, ¿no? Y parece que incluso pues hay un intento de obediencias más pequeñas, de retornar a lo que ellos consideran las fuentes, es decir, una masonería pues más cristiana o más esotérica. ¿Usted qué lectura hace de esa supuesta ruptura que ellos plantean, ¿no? En el momento en que Anderson decristianiza un poco la masonería y la adapta al espíritu de las luces? Anderson es la cabeza visible con desarrollar de un movimiento que hubo en Londres alrededor de 1717, 1723. Es una evolución normal, es una adecuación en el tiempo ahí, se da en la vieja pugna entre Roma, la iglesia protestante, los Hanover, los Jacobo, el rey Jacobo, los Estuardos, en fin, en todas estas cosas. Es que todavía hay masonerías. En España está el Gran Priorato de Hispania, que reclaman ser cristianos. Efectivamente. Y yo conocí. Incluso se dirigieron, no sé si al obispado, pero bueno, se dirigieron formalmente y después argumentando, después de desarrollar un estudio para obtener el reconocimiento, ¿no? de practicar como cristianos la masonería. No me consta que hayan obtenido respuesta, dicho sea de paso. Sí, no he sabido, y si hablamos de cristianos estamos hablando de católicos, porque ellos lo que quieren ser lo que se reclaman es católicos, porque no quieren ser cristianos, no se han dirigido a Londres, a la iglesia anglicana, por ejemplo, ni a la metodista, no se han dirigido a ninguna otra iglesia cristiana, ellos se dirigen directamente al Vaticano, y son diferentes líneas evolutivas. Una cuestión importante aquí es si son legítimas o no son legítimas.
si mi masonería es más legítima que la masonería de ellos. Efectivamente. Y aquí es donde, aquí es donde hay que hilar un poco fino, porque es que toda línea de evolución que ha sobrevivido es legítima en la medida en que es hija de su contexto. Es que tenemos que mirar cómo la masonería es un fenómeno múltiple. No es que lo querramos o no lo querramos, es que miramos en Internet, que es la gran ventana del mundo, la gran revolución de la información, y es un fenómeno múltiple que no busca metas iguales, definitivamente. Hay un bueno, no da la impresión, es que es un hecho, esa intolerancia respecto a la masonería liberal por parte de la órbita de la Gran Logia Unida de Inglaterra, y sobre todo ese atrincheramiento en lo que, bueno, en ese concepto acuñado por ellos de regularidad, la verdad es que se fomentó, o ganó mucha más fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, porque anteriormente incluso mantenían todavía relaciones con el Gran Oriente de Francia. ¿Hay alguna lectura ahí quizá que hacer de tipo político? Indiscutiblemente de tipo político, de tipo imperialista. La masonería anglosajona va de la mano de los intereses del interés del Imperio Británico, indiscutiblemente, y desde mucho antes. Y el Gran Oriente de Francia, lo digo con mucho respeto porque, bueno, soy un gran admirador de lo que representa en cuanto a pensamiento liberal al interior de la masonería, pero también también cohabita con los intereses, yo no quiero decir imperialista, pero vamos a decir los intereses nacionales geoestratégicos de Francia como potencia global. Hoy casualmente en una logia en la isla de San Martín, en el Caribe francés, le llaman territorio de ultramar. Sí, sí, entonces hay un encuentro anual, lo hacen hoy 11 de noviembre precisamente, porque para Europa fue muy importante el 11 de noviembre de 1918, cuando se aceptó el armisticio que propuso Alemania y que finalmente dio por terminada la Primera Guerra Mundial, y a los 6 meses, ya en junio del 19, el Tratado de Versalles. Entonces, esta logia se llama Concord Perignon. Está el hermano en este momento Quillade, el gran maestro del Gran Oriente de Francia. ¿Sí? Tiene como preguntas básicas la de qué puede hacer la masonería, que si el multilingüismo, el multietnicismo del Caribe dificulta la labor masónica. Entonces uno dice, debería ser una oportunidad. ¿Y hasta dónde Francia y el Gran Oriente de Francia como impulsor puede sentarse a hablar de la independencia de estas islas, de Martinica, de Guadalupe, de San Martín, darle la autonomía, la libertad, la igualdad, Hay que decir que el Gran Oriente de Francia está muy ligado al proyecto republicano francés y como tal posiblemente al jacobinismo que está en el origen de ese proyecto republicano. Entonces quizá haya cosas como esa que les resulten precisamente muy difíciles de entender y de asumir. Sí, ¿por qué no ayuda a estos pueblos a independizarse en un programa de transición, a que dé la independencia? Porque el republicanismo francés es el republicanismo francés como fórmula de gobierno. Entonces, entonces es un tema complicado que podemos meternos de pronto en discusiones. Parecer que yo estoy en unas discusiones de lo que en Latinoamérica conocemos como izquierda, y yo la verdad no quiero meterme en esas honduras, pero era para resaltar un poco cómo también la diferencia entre el proyecto francés y el proyecto anglosajón de masonería, son dos líneas paralelas casadas indiscutiblemente con los proyectos, con sus propios proyectos nacionales. Han aportado dos cosas diferentes. La línea anglosajona tiene un aporte a nivel de beneficencia y de filantropía que no ha tenido ninguna otra institución
en la humanidad en los últimos 300 años. Eso es impresionante, si no podemos desconocer eso, hay que quitarse el sombrero frente a esa realidad. Pero y el proyecto republicano, la calidad de taller de pensamiento es extraordinario, como también es extraordinario la masonería española. Yo conocí, por ejemplo, el concepto de método masónico, la masonería como método, a través de lo que conocí de la masonería española, y lo veo que está dentro de la regularidad anglosajona, como dentro de obediencias de corte liberal, podríamos decir, como la Gran Logia Simbólica de España, que reflexionan y muelen sobre ese tema. También son líneas extraordinarias. En este momento, fíjese usted, y estamos hablando de otra cosa, sin que se reconozca mucho a la masonería española, sí está siendo para nosotros un faro y una guía en cuanto a estos conceptos del laicismo más allá de lo liberal, en el concepto de la masonería como método de construcción. Hay un filosofismo ahí que realmente... Yo creo que está haciendo una gran labor, efectivamente, de reflexión la Gran Logia Simbólica Española, por lo que conozco, y también que en esa línea trabajan algunas logias de la Gran Logia de España, incluso diría. Sí, claro que sí. Yo acabo de conocer una reflexión, un libro un resumen, me enviaron por ahí por correo electrónico de un libro que acaba de publicar ahora un mes, algo así, o se publicó con el visto bueno de la Gran Logia de España, de la regularidad anglosajona, y el libro es extraordinario y toca el tema del método masónico. Indiscutiblemente se confiesa en los principios de la regularidad anglosajona. Está bien. Bueno, hermano. Lo uno no quita lo otro. Yo lo que quería preguntarle de todos modos es, ¿no encuentra usted fatigoso tener que seguir hablando de masonería francesa o masonería inglesa, masonería liberal o adogmática? ¿No propondría usted quizá alguna otra definición o alguna otra forma de explicar la cosa al profano en la materia sin parecer discriminar una categoría a otra? Sí, son las dificultades que encontramos cuando comienzan los profanos a preguntarnos alrededor de estos temas, porque están en la literatura, están en internet. Desafortunadamente a veces tenemos un lenguaje como de sectas religiosas, excluyentes. Sí, tiene usted toda la razón. En este momento me coge de sorpresa, pero le prometo que me voy a revisar el diccionario para ver qué palabra me gusta, para ver si... Yo le he dado muchas vueltas y me cuesta encontrarla, la verdad. Sí. Porque bueno, si se acoge uno a criterios historicistas, pues bueno, es verdad que, bueno, diciendo en francés e inglés, pues coge un atajo más o menos eficaz, ¿no? Pero claro, la cosa dice muy poco de la realidad profunda, ¿no? De esas diferencias. Sí, pero estas diferencias no nos pueden dejar de ver, no nos pueden dejar de que nosotros veamos, observemos claramente que la humanidad, querido hermano, hoy, 11 de noviembre del año 2007, sería otra si la masonería en 1717, poniendo como fecha formal, convencional, no entra en escena con la variedad, sus encuentros y sus desencuentros. Realmente, querido hermano, los masones sí tenemos de qué sentirnos orgullosos de lo que hemos aportado desde el siglo XVIII para acá, sin desconocer, querido hermano, la protohistoria, ¿verdad? Que yo hice. Sí, que es una parte otro gran... ¿no? Es una parte interesante. Sí, naturalmente, esto es dentro de un poco en la línea de lo que los ingleses llaman la escuela auténtica. Es que los ingleses tienen sus cosas buenas, no creas. No. Lo sé por experiencia personal. Y masónica. Pero, sí, dígame. Sí, los trabajos que adelanta la logia Quatuor Coronatus, las reflexiones que hace. Mira, a mí me sorprende mucho y lo he visto varias veces, cuando en el sitio web de la Gran Logia Unida de Inglaterra, ellos recogen oficialmente que la discusión que hay acerca de si la masonería realmente desciende o no desciende de los gremios operativos. Efectivamente. Entonces uno se da cuenta de que ellos tampoco podemos decir de que son unos fanáticos
fascista, por utilizar el término de moda ahora de Chávez, ¿verdad? El que le gusta tanto a don Juan Carlos. Entonces, pero sí, no, ni mucho menos. Ahora ellos tienen, bueno, a mí no me gusta, la verdad, no me gusta que el gran maestro sea de la Casa Real, y no porque tenga nada por la Casa Real, ¿verdad? Sino porque eso pierde cualquier posicionamiento social. Una cosa es su estructura política, los principios fundamentales que le vienen en herencia, que son profundamente de su genoma cultural, y otra cosa es que una institución como la masonería deba también tener una monarquía, porque eso se... Eso es quizás sí. una evolución administrativa casi más que otra cosa, porque desde la preocupación inicial por la masonería, de la masonería hannoveriana, por no parecer conspiratoria a ojos de la monarquía, pues rápidamente se acordó una especie de alianza con el trono y el altar, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque enseguida, tradicionalmente, entró a formar parte de la masonería el arzobispo de Canterbury, que es junto con el monarca pues la cabeza de la iglesia anglicana, y también el rey o alguna figura de la monarquía, ¿no? Parece que se hizo ahí un arreglo muy pragmático, ¿no? Muy a la inglesa, para evitar tener problemas, y que ha perdurado hasta hoy. Fíjese usted, yo no sé cómo hacen los ingleses para explicarle a los ingleses que la reina, sí, doña Isabel II puede ser jefe de Estado, puede ser reina, puede ser la cabeza visible de la iglesia anglicana, pero no puede ser masona. Sí. A mí eso, sí, no sé cómo se... Sin embargo, les va muy bien. Aunque a mí me llamó la atención porque yo no conocía ese documento, esa nota aclaratoria que usted cita en el libro de la Gran Logia Unida de Inglaterra respecto a la masonería femenina, en la que dice, en la que se dirige naturalmente a los masones que la Gran Logia Unida de Inglaterra entiende como regulares, y les dice que se sientan libres de explicar a la gente que existe una masonería femenina. Es decir, que no la padrinan ni quieren compartir trabajos con las mujeres, pero yo, me gustó verlos en una posición al menos más abierta. Sí, menos de la política del avestruz. Es decir, bueno, al menos no es que se le niega a la mujer por esencia el derecho a ser masona, ¿no? Lo cual ya sería absolutamente aberrante, ¿no? Sí, es que cuando nosotros vemos los 8 puntos de Londres, y esta conversación se volvió para masones, ¿verdad? Porque sí. es que bueno, los profanos perdieron el hilo hace rato. La verdad es que el programa está inicialmente pensado para masones. Lo que pasa es que, yo quiero pensar que también puede servir para interesar a cualquiera que se acerque al tema, ¿no? Pero claro. Sí, estamos en temas bastante técnicos. Sí, cuando uno se refiere a los 8 puntos de Londres, los que definen la regularidad en los términos estos, el relacionamiento, pues uno se refiere normalmente a la redacción de 1929, y ha sido poca difundida la versión de principios de hace 20 años, de 1929. Efectivamente. Sí, ha sido muy poca difundida, y ahí hubo unas modulaciones en el lenguaje y unas puertas que se abrieron sumamente interesantes, que hacen ver que la masonería está tomando, o sea, la masonería de la Gran Logia Unida de Inglaterra está variando. Yo creo que el Duque de Kent en estos momentos, no quiero entrar a aventurar, no lo veo tan porque iba a hacer grandes cambios, pero el próximo gran maestro le va a tocar, va a hacer esos grandes cambios, porque va a llegar naturalmente con un espíritu de renovación. Pero fíjese, hermano, que la regularidad se está variando su eje, y me perdona que volvamos al tema de la regularidad. En absoluto me interesa mucho. Vuelvo. Sí, está variando hacia los Estados Unidos. El gran impulsor de la regularidad hoy, de las conferencias de grandes logias regulares, son las grandes logias anglosajonas de los Estados Unidos. Efectivamente. En América, sí, en Latinoamérica por lo menos no funciona tanto el yearbook, sí, como tanto un libro que se llama Lisos Lodge, que se reparte pues a cada iniciado nuevo para decir, mire, estas son las grandes logias
del mundo, ¿verdad? Y meterlo en eso que usted llama acertadamente la política del avestruz, y cada uno va entrando en filita y va metiendo la cabeza en el hueco. Sí, no, es Sí. que, si me permite, introduzco una pregunta porque me viene a pelo. Yo quería preguntarle, tradicionalmente la masonería latinoamericana fue la que también hubo en el continente europeo, en Europa continental, es decir, por tanto esa masonería que, por simplificar, diremos liberal o adogmática. Y luego se dio un giro hacia la masonería más anglosajona, más de corte conservador, Sí. aunque parece que, Sí. bueno, actualmente hay un renacer de esa vocación liberal de la masonería. Ese giro conservador que se dio se comenta poco y yo cuando lo he visto explicado insatisfactoriamente. ¿Usted lo atribuye a la influencia estadounidense o a problemas más intrínsecos del cono sur? A ver, finales, todo esto es geopolítica, hermano. Todo esto es geopolítica. Me perdonan pues los hermanos que quieren oír hablar de masonería, del honor, el saber, la virtud, el construyete a ti mismo, No, que hace teatro. es que me interesa hablar de geopolítica en este caso porque así lo veo yo también, y ya que está usted pues ahí en el centro de esa situación geográfica, pues entiendo que está usted pues posiblemente muy Sí. cualificado para aclarármelo políticamente también, ¿no? No, bueno, gracias por comentar. A ver, cuando éramos colonia de España, y aquí hay una discusión que tiene que darse. El próximo año cumplimos 200 años en que España pierde la primera gran pérdida de colonias americanas, en 1808 a 1820. La masonería ahí jugó un rol, a través de las logias militares y bueno, Efectivamente. eso tiene que ver, porque normalmente España limita la discusión, he visto que la discusión se centra muchísimo en la pérdida de la colonia que se dio en 1898, o sea, Puerto Rico, Cuba, en fin, las últimas colonias americanas. Vayamos a la época de don Fernando VII, allá. Geopolítica. Las primeras logias que llegaron aquí estaban escondidas, eran inglesas, dependían de la Gran Logia Provincial de Jamaica, que pertenecía a la Gran Logia de Londres. Entonces, cuando hablamos de la Gran Logia de Londres, estábamos hablando de lo que en la historia conoció como los modernos, ¿verdad? La hanoveriana. Bien. Entonces ellos tenían su Gran Logia Provincial aquí en Kingston, en Jamaica. A partir de ahí tenían logias. Hay logias iban en los buques, en fin, y llegaban pequeñas logias. Nucleaban los comerciantes locales que servían a la cuestión. Cuando nos da esa oportunidad cuando España nos impulsa hacia la independencia a raíz del apresamiento en Bayona de Fernando VII y acceso al poder de José Bonaparte, entonces aquí nos vienen unos masones y nos dicen, mire, no le hagan caso a este señor Bonaparte, es un invasor francés, esto no es así, manténganse aquí, hagamos una junta revolucionaria independiente mientras volvemos a montar a Fernando VII, que es el legítimo al trono y no sé qué. Mientras en España la masonería que hay entonces es bonapartista o afrancesada. La de Madrid, la que nos dice esto es la de Cádiz. Efectivamente, la madrileña. La que nos dice esto es la del general del Riego y esto. Entonces, sí. Entonces, bueno, aquí nos mandaron a un ecuatoriano que vivía en España, que era masón, don Antonio Villavicencio. Nadie sabe dónde se inició, no han salido cuestiones, pero seguramente tuvo que ser. Se perdieron muchas de la historia porque en las actas, en todas esas logias de ocasión que se hacían, ¿verdad? En ese momento nos entra la masonería inglesa. La masonería que representa Francisco de Miranda, Simón Bolívar, esa es francesa. Entonces Bolívar era un afrancesado, a pesar de que se inició en Londres y recibió el segundo grado en una logia mixta, San Alejandro, en París. Eran afrancesados, ya estábamos con el cuento de los derechos humanos. Esa es una segunda generación de masonería, la que se inicia ahí. No la de Inglaterra durante la colonia,
sino una vez terminada la colonia, la francesa se fue posicionando en el proceso independentista, porque nosotros le dijimos, como dicen los hijos un día de esto, nos acostumbramos a la libertad. Cuando Fernando VII asumió el poder... Es una buena costumbre, Sí, entonces, cuando Fernando VII asume el poder, dice, bueno, ahora sí, vengan mis colonias. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y en qué condiciones? Dijo, pues en las que estábamos. Y dije, no, pues que nosotros como estamos, más bien véngase usted a vivir a Bogotá. Pero don Fernando no quiso venirse a vivir a Bogotá, le pareció mejor la ciudad del oso y el madroño. Y, es que los reyes son personas de costumbre. Sí, entonces, bueno, entonces se quedó viviendo allá y nos mandó un masón a que nos pacificara, que fue el general Morillo, perdón, y no, era un masón, y vino y nos pacificó, y la forma de pacificarnos también nos mató a muchos masones afrancesados, entonces ya era una cuestión ahí complicada, y hay anécdotas de Bolívar y Barreiro en Santa Ana en Venezuela dándose el abrazo masónico, y hay también la anécdota masónica de Bolívar y San Martín en Guayaquil. Barreiro era español, venía por la Reconquista, Bolívar y San Martín, el libertador del sur, en Guayaquil repartiéndose un poco como sus áreas de influencia, Argentina, Perú, Colombia, en fin, que vino la historia. Cuando la masonería llega ahí, sigamos la masonería para no meternos en el tema histórico, sí, histórico nacional. Entonces, cuando la masonería llega ahí, indiscutiblemente es afrancesada. Yo por lo menos, por ejemplo, pertenezco a un Supremo Consejo, el Supremo Consejo del grado 33 para Colombia, fundado en 1833, una línea interrumpida, extraordinaria, ininterrumpida. Este Supremo Consejo, ¿de quién tiene carta patente? Tiene carta patente del Gran Oriente de Francia. Nosotros somos franceses, indiscutiblemente, somos franceses. Cuando asoma el siglo XIX, pero cuando asoma el siglo XX, nosotros firmamos en Neuchâtel y pertenecemos a la Asociación Masónica Internacional, que era una propuesta que estaba la Gran Logia Alpina Suiza, era una propuesta liberal, pero en un siglo que se volvió anglosajón, no por el lado de Inglaterra, sino por el lado de Estados Unidos, pues nos alinearon. Entonces comenzamos a tener el formato de las grandes logias de Estados Unidos. Y fíjese usted, querido hermano, que en la segunda y tercera década del siglo XX es que nosotros creamos grandes logias, porque nosotros funcionábamos al estilo, toda América funcionaba al estilo del Gran Oriente de Francia, o si se quiere, de la Orden Masónica Mixta Internacional, el derecho humano. Concebíamos el rito en 33 grados, no la propuesta de 30 grados, que es una adaptación americana en mi modesta opinión, pero lo tenemos ahí. Bueno, para seguir el cuento, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, Francia dejó de ser potencia. Ahí está. Francia dejó de ser potencia, de la mano, además, Europa, la masonería desaparece. De Europa en una forma dramática. Alemania, Portugal, España, Francia, Italia. En la Europa continental, claro, con las dictaduras fascistas fue una escabechina. Sí, es que a mí me sorprende la gran capacidad de recuperación que tuvo la masonería europea, que en 1961 ya estaban dando esa extraordinaria propuesta del mundo que fue el documento de Estrasburgo, el llamamiento de Estrasburgo, que da paso a Clisas. O sea, y es la organización, pues hoy en día es la más actuante, la que se reúne anualmente y en fin, la más incluyente y lo que más se parece al sueño que todos tenemos, porque la otra, que es la Conferencia Mundial de Grandes Logias Regulares, es sumamente excluyente y tienen unos 12 años que se reúnen, perdón hermano, lo interrumpo para terminar la idea, que tiene 12 años que se reúnen bajo la dirección de la masonería anglosajona de Estados Unidos. Naturalmente. Entonces, naturalmente, en esa área, en esa línea, yo veo que la masonería de la Gran Logia Unida de Inglaterra tiene un gran peso, pero está perdiendo espacios de influencia, inclusive, bueno, en América. En Europa, me sorprende, por ejemplo, alguien me decía, no sé hasta dónde tenga razón, lo digo a nivel así de información general, usted me corregirá,
que el querido hermano Coraminas, buscando que es un famoso España, buscando la regularidad, se había dirigido precisamente a los Estados Unidos y no a Londres. Eso podría dar una cosa que sucede en Italia, por ejemplo, o en Brasil. Bueno, sí, acabe. Sí, que haya, por ejemplo, en Italia hay una gran logia reconocida por Londres y otra gran logia reconocida por los Estados Unidos. Hay una en el libro Lisor Lodge y hay otra en el libro Yearbook. Efectivamente. Es posible que España se encamine a tener un panorama en que este tipo de cosas se den, es posible. Bueno, en el caso de la Gran Logia de España, yo creo que, como tampoco es la primera vez que se da un intento de buscar el reconocimiento de una escisión, ya se pudo constatar. En el caso de, por ejemplo, la Gran Logia Federal de España, que nació a raíz de la escisión de un taller escocés, de la Logia Bóveda Celeste, ya se constató que la Gran Logia Unida de Inglaterra solo estaba dispuesta a apostar por una única obediencia, y esa era la Gran Logia de España. Entonces, eso podría, de por sí ya podría explicar sencillamente que si efectivamente el pasado Gran Maestro Corominas se dirigió directamente a los Estados Unidos, fue porque consideró que con la Gran Logia Unida de Inglaterra no tenía demasiadas posibilidades. Pero la verdad es que no se lo sabría decir. Yo lo que quisiera... Sí, dígame. Perdón, hermano, para cerrar, o sea, pues, en Colombia hay 7 grandes logias reconocidas por Londres como regulares y se han repartido el territorio nacional en la teoría de la territorialidad, en donde nadie tiene una logia en el territorio del otro 7. En este momento, sí, hermano. Bueno, es que ahí hay una cosa interesante, quizá a nivel de España, y es que es verdad que en los países donde existe una estructura política de corte federal, no existe una única gran logia, sino que existe una por estado o por demarcación federal. En España se da, que no es un estado federal, sí se da en cambio pues una grandísima autonomía regional en forma de lo que llamamos comunidades autónomas. Y la verdad es que, bueno, no sería tampoco descabellado suponer la posibilidad de implantar grandes logias a nivel de comunidad autónoma. Pero bueno, esa es una idea que también ya encontraría problemas políticos. Sí. Pero bueno, yo considero que no sería absurdo. Yo lo que quería decirles es que antes de entrar en el tema de Eclipsas, quizá sí se me ocurría una última pregunta, ya que me hablaba usted de la influencia, o me confirmaba la influencia estadounidense, ¿no? en la masonería latinoamericana. Menciona usted en su libro un tema que es verdad que es doloroso, y yo lo he seguido también por internet a través, sobre todo, de una serie de blogs nacidos de esa iniciativa que es la Gran Logia Unida de América. No sé si a usted le suena, que bueno, que es una cosa que parece que no ha prosperado. Pero bueno, resumiendo la cuestión, es una serie de masones que, entre otras cosas, están descontentos con lo que consideran es segregación racial en la masonería estadounidense, sobre todo de los estados sureños. Ese tema de la segregación racial que dio nacimiento a las logias Prince Hall, y que parece que sigue vigente, ¿usted qué mensaje enviaría a la masonería estadounidense respecto a ese problema? Es una asignatura pendiente de la desafortunada, que produce sufrimiento a muchas personas, ratifica una herencia de la humanidad general que no debe enorgullecernos, y ojalá comiencen a enviar mensajes fraternales, amables, superiores al mundo profano. La maquinaria es una maquinaria muy pesada, lenta, y el tiempo corre sumamente lento, más despacio que en el mundo profano, pero, o sea, hay que hacer propio el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Hay que hablar de igualdad de todos. Perdón. No, ni más ni menos, digo. Sí, o sea, yo sobre este tema he tenido muchas discusiones y a veces me vuelvo tímido por miedo a que ya me digan más cosas de las que me han dicho.
Pero es un tema que entre masones debería estar muy claro. sí, pero discriminar en razón de la etnia, discriminar en razón de la cantidad de melanina en la piel, en razón del color del iris, en razón de géneros, en razón de discapacidad física, en razón de creencia o no creencias, o diferentes clases de no creencias, diferentes clases de creencias. Es algo que ya debemos estar superando. El gran reto, y eso se lo aprendí a Javier Otaola, me gusta leer muchísimo, es cómo vivir juntos en una sociedad siendo desiguales. Y ese es el problema. Hay que mandar a los Estados Unidos. Vamos a ver ahora si desde la presidencia, si doña Hillary queda de presidenta, realmente se da una reflexión al interior de la masonería, de la masonería que excluye. Porque en esto hay que distinguir, hermano. Una cosa es la masonería femenina, que se siente bien trabajando con mujeres. Me parece perfecto. Eso es un ejercicio de la libertad. Otra cosa es la masonería masculina, que se siente bien trabajando entre hombres. Porque el estado actual de la sociedad, porque, bueno, una cantidad de razones hacen que yo me sienta bien trabajando en esta forma, tal y como la masonería es por cooptación, está bien. Y otra cosa es también muy respetable las grandes logias que se definen como mixtas, o las grandes logias que han asumido lo que llaman la triploción. O sea, cada logia, aquí en Colombia está la Federación Colombiana de Logias Masónicas, que nace con mucho impulso, con carta patente de Gran Oriente Francia, en donde ellos dejan en libertad que cada logia se defina como quiera. Y otra cosa otra cosa muy distinta es que realmente el hecho de pertenecer a una obediencia masculina me haga desconocer y respetar a las otras opciones masónicas. Otra vez pasármela explicando por qué las otras opciones masónicas no deben existir y deben desmontarse y someterse en fila india a mi derecho de admisión en la mía, si es que califican con mis criterios. Entonces no estamos mandando desde ese punto de vista un mensaje coherente con las cosas que hemos hecho en la humanidad. La masonería ha sido famosa, ahí sí volvemos ha sido famosa por su discurso de libertad, igualdad, fraternidad. Una fraternidad que hoy, a siglo XXI, se debe entender, en mi modesto concepto, como solidaridad. Una solidaridad dentro de la especie. Tema, por ejemplo, ya tenemos, la masonería debe ocuparse también, digo también porque me dicen que yo excluyo los otros temas, pero también temas como el del recalentamiento global, que con mucha discusión, pero también con mucho acierto, ahora se acaba de conceder el premio Nobel Al Gore. A Al Gore, sí, precisamente por su extraordinario documental, Una verdad inconveniente. ¿Qué tiene que hacer la masonería en ese tema? Lo mismo que tiene que hacer el comité del premio Nobel en ese tema: resaltar, empujar para el mismo lado, hacia los grandes temas progresistas que le convienen a la humanidad como especie, y a los individuos, y al hombre y a la mujer como individuos de esa especie. Es una preocupación que se constata que se empieza a constatar ya en bastantes logias y grandes logias. El tema de la responsabilidad, ya no con el prójimo, ya no con la especie, sino con el planeta mismo, ¿no? Sí, es lo que Esteban Morín llama extraordinariamente la triple responsabilidad. Una responsabilidad como individuo, mi responsabilidad conmigo mismo, una responsabilidad social, mi responsabilidad en la comunidad en que vivo, y una responsabilidad como especie. El diálogo que tiene que haber tiene que abarcar estas tres líneas de trabajo. Estas tres líneas de trabajo quizás sean una buena, como a modo de batería, una buena introducción al tema de Eclipsas, que usted vicepreside desde este año, y que quizá quiera resumirnos un poquito, explicarnos un poquito, sobre todo de cara a aquellos que desconozcan un poquito la masonería en general. Eclipsas representa el sueño que todos queremos de ver una masonería sin exclusiones. Ese es el llamamiento de Estrasburgo, ya pasó a la historia.
CLISAS tiene 46 años de venirse reuniendo y a mí me gusta mucho la frase que casi le sirve de lema. En CLISAS el eslogan es la libertad absoluta de conciencia, pero a mí me gusta más unir lo que está disperso. Que tampoco lo inventó CLISAS, porque CLISAS tampoco ha inventado nada nuevo. Eso nos viene precisamente del artículo primero de la Constitución de la primera versión, la del 23. Efectivamente. Entonces, eso es CLISAS, es unir lo que está disperso. Tiene unos criterios de selección, ¿verdad? Una obediencia debe tener 3 años, debe estar constituida, pues también se hace por cooptación. Y ha tenido, como toda organización humana, sabemos que entre el humano no cabe la perfección, pero ha tenido sus más y sus menos, pero hoy por hoy es la organización más grande y más actuante que existe en el mundo. Y fíjese usted, su discurso incluyente es el que más se ajusta a los tiempos modernos. Cuando uno habla de los dos grandes grupos, dos grandes asociaciones de vocación universal que existen, de grandes logias, realmente es CLISAS la que más se parece al artículo primero de los derechos humanos, es el que más se parece a nuestra historia, a las cosas por las que nos volvimos famosos los masones. Los masones no nos volvimos famosos por lo que dice el Código Da Vinci, los masones nos volvimos famosos por todas estas cosas que hemos hecho, por la libertad. Sí, absolutamente. Yo lo que quería aprovechar para precisar, para beneficio de los oyentes y en concreto de aquellas obediencias que quisieran acercarse a CLISAS, es que en la página web de CLISAS, que está en parte en construcción, como la masonería misma, diríamos, sí hay una explicación muy detallada del tipo, de lo que le interesa a CLISAS cuando una obediencia quiere formar parte de ella, ¿no? Pues hay un formulario, hay una dirección para enviarlo y ahí se explican claramente pues las condiciones o lo que a CLISAS le interesa saber de esa obediencia para saber si comparte esos principios y por tanto puede ser parte de ella. La dirección de la página de CLISAS es muy sencilla, es www.clipsas.org y estará pues naturalmente, como en todos los programas de Delta, disponible en el blog de Delta para todos aquellos que quieran consultarla. Lo que quería preguntarle, querido hermano, es a efectos prácticos. CLISAS se define sobre todo, hablaba usted de unir lo disperso. CLISAS quiere unir lo disperso, pero sin por ello, respetando precisamente la diversidad. Es decir, es un centro de enlace, pero bajo ningún concepto es una autoridad superior o una especie de gran logia internacional, ni siquiera arrogar ninguna jurisdicción, por lo que entiendo. O sea, es un mero centro de enlace y de intercambio. Sí, no tiene vocación de superobediencia, no se inmiscuye en los asuntos internos, en las elecciones locales, ni nada de esas cosas. Yo quiero decirle algo de CLISAS, hermano. En el sitio web de CLISAS están todos los requisitos formales que hay que llenar, el formulario, en fin, lo que CLISAS quiere, lo que no quiere, y cada quien se examina antes de tocar el pórtico de CLISAS. Pero hay algo que es extraordinariamente, yo lo invito, hermano, a que nos acompañe en mayo, 23 y 24 de mayo, aquí en Barranquilla, que se va a reunir CLISAS por primera vez en Colombia, porque lo que se vive cuando usted se reúne con 200, 300 hermanos de diferentes partes del mundo no es un mero oportunidad socializadora, sino es que los masones realmente son gente simpática, gente interesante, gente que está por encima del promedio cultural, la mayoría son gente de libros, de reflexiones, y son gente que se han construido, porque la masonería lo ha construido, y si usted reúne 200 masones así, y liberales, usted tiene una experiencia intelectual, gratificante extraordinariamente y se aprende muchísimo, ayuda mucho, es una herramienta también que sirve. Yo, a usted especialmente y a todos los masones que oigan esta entrevista, los invito cordialmente a que se arrimen a CLISAS, pueden aceptarse. Aquí en Barranquilla le tenemos una silla, no se necesita que la obediencia sea miembro de CLISAS para el coloquio. Tendremos un día en que habrá una asamblea general. Esta asamblea general
naturalmente se ocupa de todas las asambleas, de todas las asociaciones, cosas tan cansonas como los presupuestos, tan vividas como las sí, tan sabrosas como unas elecciones, o sea, esas cosas que se reúnen, que es verdad que lo vivimos muy bien, esas cosas a lo que nos dedicamos ese día, pero el coloquio, ahí están, pueden sentarse, no hay ninguno, está abierto. Si entran profanos que nos colaboran en la parte logística, ¿cómo no va a entrar un masón? Y no hay distingo, pueden ser de la regularidad anglosajona, o pueden tener mucha resistencia a la propuesta de Eclipsas, pero yo los invito a que vengan y miren de primera mano y se junten de tantos masones que vienen del Líbano, que vienen de Turquía, que vienen de Luxemburgo, que vienen de Rumanía, que vienen de Canadá, que vienen de Chile, los colombianos. Le agradezco muy sinceramente la invitación. No creo que disponga ni de tiempo ni de medios de acercarme a Barranquilla, pero la verdad es que se lo agradezco de corazón. Quizás sea la ocasión de hablar precisamente del último coloquio que ha habido, que me parece que se ha celebrado en Oporto. Sí, extraordinario. Con la dirección de la Gran Logia Liberal de Turquía, además, precisamente, me parece que era este año, ¿no? No, el Gran Oriente Lusitano. El Gran Oriente Lusitano. Sí, es una obediencia fundada en 1802, fíjense que estamos hablando de 2 siglos, muy madura, muy establecida. Fue en Porto, un puerto muy bonito, una ciudad pequeña, en fin, con una cantidad de herencia de diferentes partes, pero el coloquio, las charlas que se dieron fue un proceso autocrítico, hermano, interesantísimo. Fíjese, mire esas charlas porque el tema convocante fue 45 años de Eclipsa presente y futuro. Y nos hicimos cuestionamientos, nos revisamos, nos miramos en el espejo con absoluta mentalidad abierta, discutimos, se dio una elección, había dos candidatos extraordinarios, un italiano y un brasilero. Bueno, ganó el brasilero, alguno tenía que ganar, pero yo también hubiera estado muy honrado del italiano extraordinario. Después estuvimos visitándolo en la Gran Logia de Italia, en Roma, y porque también fue anfitrión de la 19ª reunión de altos grados. Entonces, bueno, es gente increíble que no se limita solamente a la parte formal, a adornarnos, a todas esas cosas que nos gustan, los paramentos, los arreos, llevamos en Colombia, en los saludos formales, sino con quienes se pueden establecer diálogos realmente fraternales y llenos de mucha cuestión. Lo de Oporto fue extraordinario, inclusive yo creo que uno de los grandes aportes de Oporto es que se designaron unos funcionarios de Eclipsa para tener relación con las confederaciones de obediencias a nivel regional, una para América, que fue como es una uruguaya, y ella pues visita las asociaciones que se dejen visitar de Latinoamérica, y se nombró a la gran maestra de la Gran Logia Femenina de Bélgica, mi querida hermana Jacqueline, para que también mirara en todas estas cuestiones, se acercara y llevaran un mensaje amable, no propagandístico, no de nada, sino un mensaje en el sentido de que Eclipsa no se mete en nada, pero si ustedes quieren nos reunimos o hablemos o comencemos a sentarnos a tomarnos un tinto y seguimos hablando. Es un buen comienzo, sí señor. Es que yo veía precisamente en la síntesis de los coloquios que, y además esa era una aportación creo específicamente hispana, que decía que Eclipsas actualmente solo cubre alrededor del 5% de la masonería liberal. Sí, sí. Es decir, si hay unos 400.000 masones liberales, decían, pues Eclipsas abarcaría actualmente unos 20.000 y bueno, se proponía quizá mejorar la comunicación para ampliar la base de Eclipsas. Aparte de esta iniciativa que nos comentaba usted, ¿qué otras iniciativas se han planteado? ¿Cómo se les ocurre que se podría ayudar a difundir no solo ya Eclipsas, sino esa masonería liberal que responde quizá más a la evolución natural del proyecto masónico?
Sí, a ver, yo pienso que una de las grandes limitaciones de CLISA surge de su propia autodefinición, se le impone su propio pensamiento, su propia filosofía. CLISA no se inmiscuye dentro de los asuntos internos de las obediencias. Y las obediencias, hermanos, las obediencias tienen que tomar la decisión de tocar el pórtico de CLISAS. Ese es un problema fregado. Pues uno difunde en las obediencias que están cerca de la casa de uno, en fin, con las que tiene algún relacionamiento, los hermanos, de alguna literatura. Esto se ha discutido en muchas partes. Hay grandes logias que le tienen miedo a los medios económicos. Creen que CLISA es algo caro. Imagínese usted que CLISA se paga las cotizaciones, vamos a hablar porque es público, aquí no hay ningún secreto que esconder. Las cotizaciones es de medio euro. ¿Aló? Sí. Eso, no, ha sido un sistema de alarma no lo sé, no lo sé. Quizá le ha parecido al ordenador muy caro el precio. No. Medio euro, decía usted, sí. Sí, medio euro al año por miembro de obediencia. Yo le significo, a ver, que mi gran logia pertenezca a CLISA me cuesta a mí 50 centavos de euro. Entonces, digamos, eso es sumamente barato y no habría problema por ahí. Pero los viajes, el cumplir compromiso, en hacerse compromiso, pienso que puede ser una limitación de muchas masonerías. No es ningún secreto, o sea, las masonerías, viven de los aportes de los hermanos y cada quien hace lo mejor que puede. Algunas tienen sedes costosas que le vienen en herencia, otras, en fin, y asumir, no es fácil trasladarse a Porto y antes a Montreal y antes a Roma y antes a Santiago de Chile y a Curitiba y a la isla de Guadalupe y a Estambul, en fin, no es fácil para una obediencia, es un peso grande que comienza a ser tenido en cuenta el momento de la toma de decisiones. Pero el hecho de que CLISAS tenga tan poca participación en el universo de la masonería liberal nos muestra el tamaño del trabajo que está por realizarse. Yo no creo que lleguemos al 100%, pero yo sí creo que podemos avanzar muchísimo. Hay obediencias grandes que ya no pertenecen a pesar de ser fundadoras, como el Gran Oriente de Francia, el Gran Oriente de Bélgica, en fin, quisiéramos que estuvieran ahí, porque indiscutiblemente CLISA, fíjese usted, es un fenómeno europeo con una vocación universal y que ya se está definiendo a nivel de la universalidad. Ya CLISA acaba de tener los últimos 2 presidentes, el uno era un africano y este de ahora es un suramericano. Entonces vemos como el uno era de color negro y este es un blanco de ojos azules. Esperamos que el próximo, a mí me gustaría que fuera, yo digo medio en broma, medio en serio, que yo votaría con mucho gusto para la próxima presidencia de CLISA por una mujer que sea musulmana y que sea china. Pero bueno. Me parece una excelente iniciativa. Se hablaba bastante también en la síntesis de los coloquios de hacer un uso más amplio de las nuevas tecnologías y concretamente de Internet, de desarrollar una intranet y de facilitar la comunicación a través de Internet entre todos los miembros de CLISAS. Esa quizás sería una forma también de llegar a nuevos miembros. Sí. Y de hecho lo hay. Nosotros, el buró, por ejemplo, se reúne en un pequeño grupo, un grupo de Yahoo, y pues ahí permanentemente estamos circulando información, las grandes logias que aspiran, los problemas administrativos. Y fíjese una cosa que es extraordinaria, hermano, a raíz de esto de Internet. No voy a hablar de números porque no estoy autorizado y tampoco lo conozco en detalle, pero el buró tenía una reunión anual en que le pagaba a los vicepresidentes y al presidente, le pagaba los tiquetes y la estadía en un lugar del mundo para que se reuniera en este mes de diciembre. Este año, por primera vez, el buró no se va a reunir físicamente. Porque cuando el presidente lo planteó, de una vez surgió la pregunta:
¿qué tema hay que exija un gasto de tantos miles de euros que no podamos tratarlo por internet? Claro. Y la respuesta fue, la verdad es que como que ninguno, no hay nada como tan grave afortunadamente para que nosotros nos desplacemos a varios miles de euros que cuestan los tiquetes de 6, 7 personas, más bueno, los precios de hotel y alguito ¿verdad? De viáticos, en fin, y eso se acabó. Eso hace que CLISA sea mucho más eficiente en el manejo de los costos y ojalá se traduzca en inversión hacia crecimiento, indiscutiblemente. Hay algunos proyectos, hay una vieja asignatura pendiente, hay una cosa que no ha podido salir, que es cómo adelantar la calidad de observador al interior de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Eso está dando vuelta, pero yo estoy seguro que en cualquier momento... Ese es un tema del que oigo hablar desde hace muchos años, efectivamente. Sí, hemos tenido todos los tropiezos cuando parece que nos ilusionamos, entonces se nos enfría, pero tanto va el cántaro de agua que al fin se rompe. Algún día estaremos en la ONU, hermano, no se preocupe. Esperemos, la verdad es que sería un observador, sería un buen observador, CLIPSAS, en las Naciones Unidas. Sí. Yo no sé si para concluir esta entrevista, querido hermano, a la cual le agradezco infinitamente que haya tenido a bien, en la que haya tenido a bien participar, algo que desee añadir o algún mensaje que desee que llegue especialmente a los profanos en la materia, que nos puedan escuchar y que les pueda acercar a la masonería. La masonería vale la pena. Acérquense, conózcanla. Averigüen en internet, en Wikipedia hay muy buenos resúmenes. La masonería ayuda en el plano personal, en el plano familiar, en el plano social, en el vecindario, ayuda a las naciones. Es si alguien tiene interés asociativo, es una buena oportunidad para que se reúna con personas que además de tener también interés asociativo, hablan de temas interesantes y que están enteradas, y hay muy buenas charlas edificantes y dar oportunidad de construirse a sí mismo, de tal forma que no siendo obligatorio ser masón, ni mucho menos. Somos 8 hermanos carnales y solamente yo soy masón, los otros no sintieron la necesidad y eso no dice que yo sea superior a ellos ni nada de esas cosas, pero yo a veces cuando me preguntan, me dicen después de más de 20 años de ser masón ¿te volverías a meter? Y yo le digo, yo me volvería a meter a la masonería y a casarme con la misma esposa. Es un poco eso, hermano. El resto, pues gracias por tener la paciencia de esta hora, ¿verdad? De temas que a veces se volvieron técnicos, como dice usted. No, bueno, a ver, yo creo que es interesante abordar las cosas un poco en detalle, porque también es verdad que en general cuando uno se acerca a la mayoría de las páginas web de las logias, pues las secciones que se encuentran más o menos siempre son las mismas, ¿no? Masones famosos, qué es y qué no es la masonería, y es normal porque están dirigidas al profano. Entonces, bueno, a veces es interesante tratar los temas con un poquito más de detalle, porque hay muchos temas que siempre quedan pendientes, ¿no? Y en los que no puede satisfacer uno la curiosidad, ¿no? En ese sentido, a mí me pareció una extraordinaria iniciativa la de la edición virtual de su libro, La historia de la masonería. Lo que no he tenido ocasión de leer es el que escribió usted con Otaola. Yo de Otaola me leí La metáfora masónica, que es un libro que me encanta. Le diría que es uno de mis libros de cabecera en cuanto al tema de la masonería. Y me interesó mucho ver que había escrito usted uno en colaboración con él, porque dije, bueno, pues entre el uno y el otro realmente es un libro que ha de valer la pena. ¿Es un libro sobre la actualidad de la masonería en general? ¿Se centran ustedes en la masonería hispana? ¿O es más teórico? ¿Es más histórico? Bueno, hay una versión suramericana y una versión española. El nombre es una ya empezamos con las divisiones.
Sí, pero es que son dos visiones, sí. Pero no están en contra. Estamos viendo el mismo objeto desde perspectivas diferentes, ¿verdad? Desde perspectivas no diferentes, si se quiere geográficamente, geométricamente, para utilizar un tema de nuestra simbología. Pero no, estamos viendo el mismo objeto y de manera, vamos de la mano ahí. Yo me siento muy honrado por ese libro, estar, ¿verdad? De la mano de Javier Otaola, y también me siento muy contento de haber introducido a los lectores colombianos en la lectura de este escritor masón que es de lo que se está leyendo. No, y que realmente me hablaba usted del tema de la diversidad antes, y muy recientemente me leí una excelente reflexión de Otaola en su blog, precisamente sobre el tema de la diversidad y del respeto al que es diferente, ¿no? Sí, él es un personaje muy muy diverso. Él tiene una diversidad. Él a veces me parece viendo su blog y su sitio web, que también tiene una multiplicidad de roles, ¿verdad? Sí, y es y sobre todo es muy honesto con lo suyo y siempre camina en la misma línea. El último libro de él, el último que yo tuve acceso, Ciudadanía e Identidad, una nueva emoción de lo público, ratifica un poco lo que siempre él ha planteado. Un hombre que tiene un mensaje que decirlo y lo dice, a veces jocosamente, a veces tiene reflexiones personales, a veces nos muestra la foto de la hija que nos manda el saludo desde París y esas cosas, ¿verdad? Sí, es un personaje simpático también, la verdad, y un intelectual de respeto. Bueno, pues Iván Herrera, quiero agradecerle nuevamente su participación en Delta. Estoy seguro de que le puedo decir que más de uno la estaba esperando con interés, porque, como le digo, aparte de que la gente naturalmente pues está interesada en el tema de Eclipsas, son muchos los masones que han tenido la ocasión de leer su libro y que lo han disfrutado mucho. Gracias. Pues sí, dígame. No, sigue. No, le iba a desear buenas noches, porque tampoco quería tenerlo aquí hasta las tantas, atado al micro. No, hermano Cristian, le agradezco muchísimo esta oportunidad que me da, el saludarlo, el haber tenido una charla, además que una entrevista, esto ha sido una charla sumamente gratificante. También usted, ¿verdad? En el conversatorio que hicimos, puso algunos acentos que me dejan inquietudes. Salgo a buscar el diccionario para ver si encuentro una palabra para bueno, pues, si la encuentra usted, por favor, no deje de escribirme. Me alegraría mucho que mantuviéramos el contacto y me dice usted que ha encontrado en el diccionario que le satisfaga. Bueno, encantado, hermano, mucho gusto y un abrazo fuerte. Igualmente, un abrazo muy grande. Buenas noches. Hasta aquí la entrevista a Iván Herrera Michel, vicepresidente de Eclipsas y autor de Historia de la Masonería. En el próximo programa de Delta hablaremos del tema La masonería no es una mística. Os agradecemos de nuevo la participación que habéis tenido a través de las preguntas que habéis sugerido en la página web de Delta y a través del interés que seguís demostrando por este intento de acercar a todos los masones de ámbito hispano a través de las nuevas tecnologías, concretamente a través de Internet. Muchas gracias a todos y hasta el nuevo programa de Delta, la voz hispana de la masonería.